Gracias, Alfredo. Pues buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Valeria Parra Gregory. Hace ya 10 años acompaño procesos de escritura académica a nivel universitario. Hace 3 años llegué a Guadalajara, al ITESO, a ser parte del equipo que acompaña a los y las estudiantes en su formación de escritura universitaria a través del taller de comunicación oral y escrita. Y pues como parte de ese proceso hemos ido trabajando pues tanto en apoyando el curso como trabajando con todos los profes, todos los docentes que están pues acompañando este curso, y ahora pues ya verán próximamente cómo queda una nueva versión, un rediseño del curso que me parece importante mencionarlo porque atiende precisamente a algunos de los temas que vamos a conversar hoy, y es la escritura está cambiando, la escritura académica se enfrenta a unos nuevos retos, pero también tiene unas nuevas oportunidades o herramientas que están a nuestro favor. Ese va a ser el lugar desde el que les voy a hablar, por supuesto desde mi experiencia, pero pues todo lo que les pueda compartir acá está nutrido por el diálogo, la conversación con la Academia de Comunicación Oral y Escrita, con mis compañeras de la unidad que hemos trabajado este tema y con docentes de otras universidades que hacen parte de la Red Mexicana de Centros de Escritura, porque pues saben que esto es una inquietud que nos tiene a todos y a todas ahí pensando, y no hay nada como pensar colectivamente. Hola, Laura. Buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Lauro Rodríguez, periodista desde hace ya casi 10 años y tenemos ya alrededor de 2 o 3 años tratando de primero entender la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla al periodismo, los riesgos que tiene también y demás, y pues también comenzar a explorar con ella, comenzar a trabajar para saber qué provecho podemos sacarle para nuestro trabajo diario en el tema del periodismo, tanto periodismo digital como también en los medios tradicionales, porque yo tengo trabajando ya desde hace alrededor de 10 años en medios digitales, pero desde 2020 también incursioné en el periodismo tradicional, en medios impresos. Trabajo en el diario NTR de Guadalajara y también en los medios digitales Letra Fría de Outland, y junto con Marta Guillén, una compañera, fundamos el medio digital El Suspicaz en Ciudad Guzmán, en el sur de Jalisco. Entonces, pues en medio de ese trabajo hemos tratado de comprender a la inteligencia artificial y poderla implementar en nuestro trabajo diario. Esperemos también que la conversación sea muy nutrida para a llevarnos también ideas de los que ustedes tengan el día de hoy que compartirnos, para poder también ampliar nuestro panorama referente al tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Y ahora, Sofía, si nos puedes ayudar a presentarte. Hola a todos, buenos días, gracias por invitarme. Pues soy Sofía Alvarado, soy escritora, docente y gestora cultural. También edito libros en un proyecto autogestivo que se llama Itineralia, librería de viaje, gestionado pues desde Zihuatanejo Guerrero, y desde aquí les saludo. Mi formación pues es de literatura, lengua y literaturas hispánicas. Y también pues mis intereses creativos van en torno pues a la poesía, al cuento y al ensayo. Actualmente estoy por comenzar un proyecto que se llama Paraísos Artificiales, que no tiene nada que ver con las inteligencias artificiales, sino más bien con el símbolo de la casa. Entonces, en esas ando actualmente. Pues mucho gusto a todos por allá. Bueno, mi nombre es Alfredo Cruz Vázquez. Tomo la palabra ahora. Voy a tomar 5 minutos antes de empezar la plática. Hay mucho énfasis en que esto es una conversación y esto es un conversatorio, no es una exposición de los ponentes, entonces se trata de que conversemos. Voy a dar 5 pistas que ya platiqué previamente con las personas que nos acompañan aquí enfrente, los escritores, en donde yo propuse algunos puntos que les voy a proponer a ustedes. Son invitaciones a platicar y a tener esto en mente cuando platiquemos. Primero me presento rápido. Yo trabajo aquí en la biblioteca y coordino un proyecto que es de innovación, desarrollo e investigación. Entre otras cosas tenemos ese espacio que está ahí enfrente, que es la sala de exploración del conocimiento, y otras cosas que por ahí organizamos
y colaboramos mucho con Reflexia y estamos muy interesados en todo el tema de la inteligencia artificial desde una perspectiva orgánica, ¿no? Yo fui ingeniero hace mucho tiempo, me tocó hacer inteligencia artificial cuando no había librerías, entonces le hice a patita, pero luego renuncié a esa parte, no sigo siendo ingeniero, pero me fui más hacia las humanidades y desde ahí hago mis cuestionamientos. Entré al arte y la cultura, estudié un doctorado en eso y estudié una maestría en comunicación y mis preguntas son, y ya les he hecho, como pueden saber, y Gaby me conoces, soy un poco crítico de algunos aspectos y espero fundamentarlo. No estoy en contra, no me vean así, pero creo que hay que pensarse muchas cosas. Muy bien. Bueno, entonces les quiero invitar en estos 5 minutos a contemplar 5 puntos. Entonces, el primer punto, va a ser más o menos un punto por minuto. El primer punto es, en esta conversación yo sugiero y pido que intentemos romper o ir más allá de la lógica de la caja negra. Entonces, cuando estamos viendo la inteligencia artificial, la lógica de la caja negra es decir, aquí hay una caja negra que lleva estas entradas y genera estas salidas, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos con estos argumentos en donde platicamos de todo lo que nos posibilita la inteligencia artificial, pero se vuelve un objeto antropomórfico en algunas ocasiones, es decir, le damos características humanas a técnicas humanas que existen, que pueden existir desde hace tiempo o no, y que de repente nos dejan pensando en cosas misteriosas, pero que nos posibilitan hacer un montón de cosas padrísimas. Pero adentro de esa caja negra hay un montón de cosas que tendríamos que pensar si están bien hechas, si no están bien hechas, qué están produciendo, etcétera. Entonces he escuchado un par de argumentos por aquí, los he escuchado en muchas discusiones de inteligencia artificial en donde dice, es que esto no hay nada nuevo, la inteligencia artificial ya existe desde hace un montón de tiempo. Pero fíjense que sí hay cosas nuevas en nuestros usos, en la acumulación de datos, en las arquitecturas de transformadores del lenguaje, que es lo que se está utilizando, y en los diseños. No son los modelos tradicionales de parsings y otras cosas que se conocieron previamente. Funcionan por una acumulación de datos y por una, por un bono demográfico que sacan de un montón de usuarios, ¿no? Entonces crean usuarios y tienen un volumen, eso es nuevo. En ese sentido sí hay cambios. Entonces creo que tenemos que ir más allá, hay que preguntarnos cosas y hay que conectarlas en un pensamiento a lo mejor sistémico, para entender cómo se están relacionando con un montón de aspectos, como la guerra, etc. Bueno, otra cosa que les voy a pedir mucho es cuestionar un argumento que yo he escuchado un par de veces es, esto ya está, no se va a ir y hay que sumarnos. No, perdón, pero no, así no es la técnica. O sea, si la energía nuclear es, esto ya está, no se va a ir y hay que sumarnos, ya tendríamos un montón de distintas formas de la energía nuclear para bien y para mal. Entonces siempre hay que pensar que hay espacios de retención en donde hay que cuestionar cosas, ¿sí? Y perdón, pero la técnica es muy maleable. Sí, esto pasó también, ya hemos tenido varios periodos tecnológicos en donde hay cosas que no se van a ir y no se cuestionan, pues sí se cuestionan. La automatización fue un fenómeno que empezó en el 47 con ese nombre. Y Occidente y Oriente partieron dos maneras distintas de hacer su automatización. Los soviéticos la entendieron de forma distinta que los norteamericanos. Y eso produce un montón de diferencias culturales, ¿sí? Bueno, eso existe, hay que pensarlo bien. Esa es otra cosa que les pido mucho. No porque ya esté, es a rajatabla. O sea, hay que ver qué sirve y qué no. Y hay un poder de agencia del cual voy a hablar ahorita. Bueno. Ahora sí a una pregunta que yo quisiera lanzarles también para pensar en esto. Se habla de la inteligencia artificial como, hay varios tipos, hay generativa, o sea, tenemos ya todo un léxico que poco a poco hemos ido conociendo de la inteligencia artificial, pero hay una que es la superinteligencia, ¿no? Que es como la meta última, la gran inteligencia que ya tiene hasta conocimiento propio. Y ya no es la generativa, sino ya es la que está en un nivel de complejidad casi inalcanzable para el ser humano. Entonces hay un teórico que se llama Stuart Russell, que tiene un libro aquí que se llama, son principios de la inteligencia artificial, un enfoque moderno, que se ve en todas las universidades, es el libro de texto de Russell y Norvig, pero Stuart Russell tiene un texto que se llama Human Compatible, que es la inteligencia humana y el problema del control. Y en este libro habla mucho más críticamente de la inteligencia artificial, y este cuate es uno de los fundadores de los movimientos actuales de la inteligencia artificial, trabaja en Berkeley, tiene 62 años. Y pregunta, ¿qué pasa si tenemos éxito con la IA? ¿No? Entonces lanza 5
provocaciones y dice, ¿qué es más relevante para la humanidad? Si todos nos morimos, es decir, cae un meteorito y acaba con la vida humana, o viene una pandemia y nos elimina, o vivimos para siempre, o conquistamos vamos más rápido que la velocidad de la luz y conquistamos el universo, o nos visita una civilización alien muy avanzada, o creamos la super IA. Entonces dice, la super IA, porque todo lo demás nos puede ayudar a hacer un montón de cosas. Pero eso probablemente sea la última cosa que haga el ser humano. Lean el libro, está padrísimo, los invito. Ahí luego lo conseguimos. Esa es la tercera pregunta. ¿Qué pasa si tenemos éxito? Y la cuarta, ¿y qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial, como la estamos entendiendo, no tiene éxito? Y hay un problema en las ciencias computacionales que es el halting problem, el problema de saber parar. Un cerebro automático no puede parar. O sea, si le dejas una tarea de encontrar algo, va a seguirse de aquí al infinito en tiempos no polinomiales y se vuelve un problema NP, no polinomial, y lo va a intentar resolver como le dé la vida, pero no puede parar. Y en nuestra sociedad estamos viendo cada vez más proyectos que podríamos definir como algo too big to fail, es muy grande para fallar. Cuando creamos un tinglado gigantesco que sigue operando y no sabemos cuándo detenerlo, es muy grande para fallar. Y se parece mucho a este problema del halting problem de los sistemas automáticos. ¿Cuándo lo paramos? ¿Cuándo sabemos si falló o si no está produciendo lo que queremos? Cada conversación lúdica que yo tengo con ChatGPT, de 50 a 60 preguntas, se quema 600 o 500 mililitros de agua, porque hay un problema físico. O sea, hay que enfriar los data centers. El procesamiento que tiene una inteligencia artificial corriendo a todo lo que da, dando respuestas así, cuesta enfriarlo. Y eso lleva agua o aire acondicionado. Y el aire acondicionado necesita electricidad. Entonces la vida física nos pone limitantes y siguen siendo técnicas humanas y aparatos. ¿Sí? No ha cambiado. Entonces evitemos la antropomorfización entre humanos contra máquinas. No, son técnicas. ¿Funcionan, nos sirven o están fallando? Van 2 inviernos de la inteligencia artificial. ¿Vendrá un tercero? Y la otra es, lo que no nos sirve, tendemos a mandarlo a la fregada. Si la inteligencia artificial no nos está dando buenos resultados, la que está en riesgo no somos nosotros, es la inteligencia artificial. Porque en lugar de tomar agua, hacerle preguntas a ChatGPT, pues a ver quién quiere seguir conversando, ¿no? Bueno, pero todo esto sí tiene oportunidades. Hay que descubrirlas. Y la última, porque esto es una conversación, y así la dejo. ¿Qué pasa si lo que tú estás pensando en este momento, todo el mundo concuerda contigo? ¿Qué sigue? O sea, tus dudas, tus miedos, tus cuestionamientos o tus apoyos a la inteligencia artificial, tu entusiasmo. ¿Qué pasa si todo el mundo concuerda contigo? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue en la IA y en la técnica? ¿Ok? Bueno, con esto lo dejo así, es un previo y paso la palabra a Valeria para que ella desarrolle su tema y nos iremos por ahí. Muchas gracias. Nos hicieron una pregunta, o más bien, diseñamos una pregunta que trajimos aquí para conversar con todas ustedes y es, ¿continuarán los humanos escribiendo? Y esa es como lo que esperamos aquí un poco, no sé si resolver, pero sí problematizar tal vez un poco más. Y al preguntarnos si la IA va a suplantar a quien escribe, por lo menos en el mundo académico, yo me aventuraría a decir en primer lugar que por supuesto que la IA puede reemplazar a aquellos escritores o escritoras en este entorno que se dedican a repetir ideas, que se dedican a replicar algo que ya se dijo. Por supuesto que ese tipo de escritor la IA lo puede reemplazar. A esas tareas en las que se les pide también a ustedes estudiantes, agarren un concepto y vuélvanlo a traer. Si el ejercicio de escribir es solamente ese, pues ya los ha reemplazado. O sea, eso ya lo hemos visto en el aula y si esa es la tarea del escritor o de la escritora, la respuesta es sí, apague y ya no tendría nada más que decir. Y vámonos. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿qué significa escribir entonces en la academia? ¿Sí? Si es solamente copiar y replicar y ya lo hace la máquina, o también hemos visto estudiantes, investigadoras, profes que están proponiendo ideas muy interesantes, que son buenos estudiantes, y ahí está el reto para la IA
para lograr reemplazarlos o para lograr suplantarlos. E iría a lo que planteaba Alfredo, si en realidad se trata entonces IA versus el mundo de la escritura académica particularmente, aunque sé que como lo va a compartir también Laura y Sofía, estamos ahí compartiendo ciertas cosas, pues tampoco tendría sentido. Y lo que hemos logrado en la práctica, y me gustaría traer algo que compartió una tutora de escritura, pues es que la IA se puede volver como una muleta, ¿sí? En ciertos casos, por ejemplo, ese es uno de los usos. Entonces yo la uso por cuando no logro hacer algo, me va a ayudar y luego que yo la pueda soltar. Y me pareció una muy buena manera de poner desde la voz de una estudiante cómo puede usar ciertas herramientas de inteligencia artificial. Y tanto a las tutoras, como lo hago también como mis estudiantes, a mí me gusta proponerles un esquema muy puntual en el que si vas a hacer, de nuevo, la escritora que va a replicar, a copiar y a pegar, pues digamos que la discusión no va a tener lugar, pero también si se desafía el pensamiento y la escritura académica va un poco más allá de la convención de cierto lenguaje, de ciertas convenciones como lo acabo de mencionar, entonces tengo lenguaje, tengo estructura, etcétera, sino el pensamiento crítico es de hecho una de esas características de la escritura académica, y ahí es como, bueno, ¿cómo le hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude en eso? Y ese ha sido el trabajo, como les mencionaba, el rediseño del taller de comunicación oral y escrita también ha sido, bueno, ¿cómo lo incorporamos? Cuando vemos que además nuestros estudiantes en muchos casos pues son los que vienen, no maestra, pero es que yo uso esto así y así. Entonces, tanto en el aula como en tutoría, primer punto es, las herramientas están, aventurémonos a conocerlas. Estamos con el chat. ChatGPT, y hay un montón de herramientas más. Preguntarnos, bueno, ¿qué más existe? ¿Qué más está a la mano? Tenemos en algunos casos, por lo menos en el caso de la escritura académica, limitaciones con ciertas herramientas que solo funcionan en inglés, pero bueno, ¿cuáles funcionan en español y podríamos utilizar para apoyar este proceso de escritura nuevo? Porque es, maestra, pero yo ya vi español 12 años, ¿cómo así que escritura académica? No, ya no es un tema de aprender español, sino, de nuevo, pensar críticamente cómo la herramienta me puede ayudar. Entonces, conocer las herramientas y empezar a conocer muy bien mi proceso para establecer objetivos. Cuando pienso, bueno, ¿cómo la puedo usar? Pues necesito saber qué necesito. Si la pregunta inicial es, pues necesito un texto, necesito un ensayo y necesito ya el producto en sí mismo, pues esa es la pregunta equivocada que le puedo hacer a la máquina, porque ahí pues anulo toda posibilidad de dialogar y de pensar y de reflexionar. Pero para eso necesito conocer mi proceso de escritura. ¿Qué es lo que me está costando? La investigación, la búsqueda de información, la organización de ideas, saber para dónde voy en términos de escritura, qué es lo que me hace falta. A partir de eso puedo pensar qué herramienta, y ya esto lo voy a aterrizar en un momento, en un caso concreto. Y ensayar, como toda técnica, toda herramienta, esto se trata de ensayo y error. Y no les traigo, ni creo que nadie acá trae una fórmula de, bueno, si voy a escribir un texto de este tipo, utiliza esta herramienta, así, 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 y A más B me va a dar siempre igual C. No, porque va a depender de sus procesos y de la particularidad del texto que yo necesite producir. Y el texto va a depender de la idea, y la idea es la que no me puede dar la máquina, ¿verdad? Y pues ahí se da un proceso de reflexión que, como lo hemos trabajado nosotras, claro, en un entorno de clase con el acompañamiento del profe o de la profe, en el caso de las tutorías de la tutora que esté allí. Pensar la escritura académica nosotras la proponemos en términos de un proceso que tiene una fase de planeación, una fase de producción y una fase de edición. De hecho, esa es una de las primeras cosas que cuesta, porque no es, me voy a sentar y voy a escribir y ya va a salir, sino necesito diseñar, necesito trabajarle la idea. Ustedes no saben cuánto, o acá que hay varios estudiantes, pues cuánto se demoran en elegir el tema, en elegir la problemática, en identificar, bueno, ¿y ahora de qué hablo? Y ese es en esa primera fase de planeación me sirve trabajar con la inteligencia artificial. Bueno, en términos grandes y con una herramienta ahí sí, ChatGPT, Gemini, Perplexity, estos que me permiten dialogar para ahondar en un tema. Es que necesitamos delimitar el tema. Bueno, proponle, haz preguntas, pero fíjense que es muy distinto decirle, hazme el texto, produce un ensayo de 3 cuartillas, X características, bueno,
Me interesan los temas de ingeniería y medio ambiente. ¿Cuáles son los que se están hablando más hoy? Me empieza a botar unas ideas. ¿Y cómo voy yo enriqueciendo ese diálogo? ¿Qué preguntas tienes? A mí me gusta mucho preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿qué te inquieta de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? Pues pregunta. Y para ese primer diálogo y ese primer bloqueo de la página en blanco, me sirve la herramienta. Ahí pueden tener ese interlocutor que a veces nos da pena. No le quiero preguntar, en el caso académico, pues otra vez a la maestra. Me decía un estudiante esta semana, maestra, es que usted ya me debe odiar. Y yo, ¿y cómo así? ¿Por qué? Es que yo le hago muchas preguntas. No pasa, pregúntame las veces que sea necesario, pero hay varios estudiantes que no se aventuran a preguntar. Para eso me sirve en primera instancia este tipo de herramientas en la fase de planeación, para definir el tema, para desbloquear esa primera aproximación a lo que yo quiera hablar. Ya cuando entro en la fase, por ejemplo, de investigación de un texto académico, pues uno de los bloqueos, hay un texto bien interesante si están ahí también en procesos de escritura académica de largo aliento, el de How to Write a Lot, y ahí habla de las diferentes como taras a la hora de escribir, y una de las taras es yo me tengo que leer todo lo que haya disponible antes de empezar a escribir. Y hasta que yo no me lea todo lo que haya de ese tema, yo no puedo escribir. Pero es que entregas mañana. No, pero es que no he terminado de leerlo todo. Pues, lamento decirles, nunca lo vamos a terminar de leer todo, pero ahora que tengamos herramientas como Chat PDF, esta semana estuve con otra que se llama Pop AI, le puedo dar el texto, le puedo dar mi PDF para que me diga, bueno, ¿esto de qué va? ¿Sobre qué habla? No me va a hacer la tarea, pero ya no me tengo que leer 10 papers. Puedo decir, este me sirve o este no, pero para eso ¿qué necesito? El criterio. Y ahí es donde está el tema del pensamiento crítico, porque la máquina no tiene el criterio ni la experiencia ni sabe todo lo que ustedes saben para poder producir el texto o lo que nosotras sabemos. Entonces, por ejemplo, en esas dos herramientas y en esa fase de investigación, en procesos de investigación de largo aliento, yo pensaba, pues la tesis mía habría sido mucho menos sufrida si hubiera podido pasar esos papers por ahí. Me dice, esto va sobre esto, esto y esto, y hay una, por ejemplo, en Chat PDF les va a decir, ¿qué preguntas me quieres hacer sobre el texto? Entonces, ¿desde qué perspectiva se aborda tal tema? Sí me va a servir, no me va a servir. Ahora, si yo luego necesito producir algo más, por supuesto que tendré que leerlo, pero ahí viene el tema de, pues, de nuevo, la herramienta está, yo decido cómo usarla, cuál era mi necesidad, pues poder tener acceso a más información. Tal vez sin la herramienta me alcanzo a leer con el tiempo disponible, bueno, leo 4 documentos y con eso ya está. Y no sé si será mejor o peor, va a depender del caso. Pero tal vez pude ver más, tener acceso a más información y ahí irme con la siguiente fase de producción del texto. Cuando ya voy a hacer mi esquema textual, yo hago un esquema, un outline de lo que voy a producir. Para eso solamente el autor o la autora, el escritor, sabe cuál es esa estructura, porque hablamos de la reseña, el ensayo, pero en mi experiencia como tutora, como estudiante y ahora como profe, pues ojalá hubiese una sola versión de ensayo, pero todos hemos visto, bueno, es una reseña, pero para mi clase es la reseña reflexiva con no sé qué y no sé qué y no sé qué, y en el caso, en la etapa de formación, pues cada profesor también tiene su versión del documento que quiere. Ahí necesito el criterio para saber cuál es el outline que me va a servir. Pero para eso también me sirven estas herramientas. No está produciendo la idea, me está ayudando de manera estratégica. Bueno, ¿qué tal si empiezas por acá, luego vas por acá y luego por acá? Ahí sí, la carne, la idea gruesa, nos toca a nosotras. Pero es distinto ya acercarme sobre, voy a ir sobre esta estructura. Y ahí es cuando se ha estudiado y se ha demostrado cómo la inteligencia artificial facilita los procesos de escritura académica de ciertos estudiantes que tienen mayor desconfianza o menos autoeficacia en sus procesos de escritura. Yo no soy buena escribiendo y punto. No soy buena. Bueno, si ya tengo este esquema, mira que sí lo estoy logrando. Y eso se puede hacer en la medida en que sepa cómo hacerlo. Y para eso, fíjense, necesito conocer cuáles son las fases del proceso de escritura, necesito conocer qué herramienta me sirve para ir a buscar los papers. Antes tuve que haber aprendido en la clase de autoaprendizaje cuáles eran las fuentes apropiadas para lo que yo iba a hacer. Hay un montón de cosas que tengo que seguir haciendo yo. ¿Que las tengo que seguir haciendo? Sí, si quiero de verdad que el texto me sirva, ¿para qué?
para pensar, más allá al final, que sé que es una reflexión difícil con nuestros estudiantes, pues de la calificación. Y para ir cerrando esta parte, pues en la última fase de edición ya del texto, digamos que produje el outline para poder editar, pues hay diversas herramientas que nos pueden ayudar para corregir lo básico, que es gramática y ortografía. Yo a veces sí, de verdad me peleo, porque es como llegan textos con problemas de acentos. Ya hiciste lo más difícil y ese tipo de cosas, cuando esto te lo corrige una herramienta súper fácil, incluso desde Word en adelante. Pero hay Killbot, por si lo quieren ensayar, también sirve para parafrasear textos en español. Turnitin, que lo utilizamos solamente para ver la parte de pues, derechos de autor y de integridad intelectual, que está muy bien, pero también nos da sugerencias. Y fíjense que este tipo de herramientas suelen ser mucho más pedagógicas, porque no me cambia el texto. Yo no le di un producto y me dio otro, sino me da una sugerencia. Y como cualquier otra cosa, yo decido si me sirve o no, ¿sí? Te sugiero que mejor te pongas estos zapatos y no otros. Pues tú decides. Lo mismo con el texto. Ustedes eligen hasta dónde pueden ir. Para estructura, uso de citas y uso del lenguaje está Turnitin. Paperpile, para gestión de referencias. A mí me aterra seguir viendo que sufrimos por la citación y la referencia en los textos académicos, cuando eso también lo hace una máquina, y no deberíamos por qué seguir ahí como desgastándonos en ese asunto. DeepL-Write, Writerful son las que más hemos podido explorar para corregir el documento, sobre todo en términos de escritura, ya una vez tengo una primera versión para la parte de edición. Ahí con eso pues cierro cómo lo hemos usado hasta ahora en el aula. Gracias, Valeria. Ahora, Lauro, por favor. Como les comentaba desde hace un rato, nosotros estamos todavía experimentando cómo podemos utilizarla de mejor manera para el ejercicio periodístico. Incluso estuve participando con una organización internacional llamada Conectas, que tiene su sede en Colombia, para entrenar a una inteligencia artificial de Google que está enfocada 100% a periodistas, de cómo puede ayudarnos esa herramienta. ¿Cómo nos ayuda esta herramienta que se llama Pinpoint? Nos ayuda a transcribir entrevistas, pasar audio a texto y también nos ayuda a transformar imágenes en texto editable. Entonces eso nos ayuda a eficientar muchísimo nuestro tiempo. Les pongo un ejemplo. Estamos haciendo un reportaje, que un reportaje es muy distinto a hacer una noticia del día. Una noticia del día tienes unas entrevistas de 3 minutos, de 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, pero para un reportaje llegas a tener entrevistas de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. ¿Y cómo haces para transcribir esas entrevistas y saber qué es lo que tú necesitas para ese reportaje? Lo que hacíamos anteriormente era transcribirlas y eso nos llevaba muchísimo tiempo. Ahora, con esa inteligencia artificial, ingresamos este audio y nos la transcribe y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Nosotros únicamente lo que hacemos es una revisión, que eso sí tiene que hacerse porque la inteligencia artificial tiene muchas fallas. De entrada no conoce el contexto, no conoce los nombres de las personas a las que nos referimos, no conoce sus cargos, los nombres de las organizaciones, principalmente cuando hablamos de Jalisco. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en revisar ese tema, que nos haya puesto el nombre correcto de la persona, sino corregirlo, que nos haya puesto el nombre correcto de la organización, de la institución, sino corregirlo, que nos haya puesto el nombre correcto del municipio, del estado, de la calle, sino hacer ese tipo de correcciones. Pero nos ahorra muchísimo tiempo y desde ahí ya es una gran ventaja. Si la IA va a poder hacer lo que hacemos nosotros actualmente, la respuesta con el contexto actual es no. ¿Por qué? Porque nosotros no nada más redactamos, sino que para redactar tenemos que tener todo un contexto, tenemos que tener toda una serie de materiales que la IA no puede conseguir. La IA no va a hacer entrevistas, la IA no va a cubrir manifestaciones, la IA no va a hacer trabajo de campo como el que hacemos nosotros para recabar esa información. Y además tampoco tiene ese contexto de qué es lo que queremos contar y para quién, que eso es algo pues muy importante que como lo comentaba la compañera, está a criterio del periodista, está a criterio del escritor. Tenemos que nosotros definir antes de escribir
para quién vamos a escribir y por qué medio. Y ese tipo de decisiones no las toma la inteligencia artificial, las tomamos nosotros y con base en eso comenzamos el trabajo de campo antes de redactar o el trabajo de investigación antes de redactar. Y todo ese trabajo de planeación no lo hace la inteligencia artificial, lo hacemos nosotros con ese enfoque de qué es lo que queremos contar y a quién se lo queremos contar y además por qué medio. Ahora, actualmente, la inteligencia artificial para nosotros es una especie de asistente, así es como nosotros lo tomamos en cuenta. Uno de los pasos principales, que el proceso de redacción no es muy distinto al proceso académico, y me imagino que a ninguno, es saber primero qué ya se publicó del tema que nosotros queremos redactar, que nosotros queremos investigar, y para eso nos es muy útil la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya hay algunos prompts, algunas indicaciones, algunas herramientas que son específicas para nosotros poder encontrar materiales periodísticos que ya se han pues publicado anteriormente del mismo tema, o incluso material académico o científico del tema que queremos investigar, y nos puede servir o como fuente, como refuerzo, o para saber qué ya se publicó antes y nosotros no publicarlo. Y así delimitamos mucho nuestra búsqueda. En lugar de estar haciendo una búsqueda generalizada en Google, pues nos enfocamos en esas herramientas de inteligencia artificial que nos arrojan un número más delimitado de material que ya se publicó, y con base en eso nosotros podemos tomar decisiones de manera más rápida, y también pues obtener información académica o científica que nos pueda servir para nuestro trabajo periodístico. Esa es una de las formas en cómo la estamos implementando, como les comentaba, el transformar audio en texto, el transformar imágenes en texto, que después nosotros vamos a poder utilizar, pero también les comentaba al inicio, yo trabajo para medio tradicional, pero también para medio digital. En medios digitales lo que buscamos es que la mayor cantidad posible de personas puedan acceder a nuestros textos, pero sin que este pierda calidad. Y en esto nos ayuda mucho la inteligencia artificial. Aunque somos medios de comunicación, aunque somos periodistas, aunque es el mismo periodista, no es lo mismo escribir un trabajo, una noticia o un reportaje para un periódico impreso que para un medio digital. Y ahí es donde nos ayuda la inteligencia artificial. Tenemos ya herramientas pues ya seleccionadas, ya trabajadas, que estamos implementando para trabajos, por ejemplo, de SEO, sin necesidad o sin sacrificar la calidad, sin ser amarillistas, sin buscar posicionar el trabajo a cualquier costo, aunque pierda el sentido, aunque pierda en este caso pues la calidad. Eso no está discusión, la calidad va a seguir estando, y es parte de lo que también pues estamos trabajando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda a posicionar mejor ese texto para que llegue a más personas, para que los buscadores puedan indexarlo de una mejor manera, para elegir las palabras clave correctas, para elegir dónde colocar esas palabras clave correctas y de qué forma, y que pueda llegar a más personas, pero sin también sacrificar la calidad por tener este mayor alcance. Entonces son algunas de las herramientas que hemos estado implementando, algunos de los usos que le hemos estado dando, y también, como les mencionaba anteriormente, estamos tratando de entrenar a la inteligencia artificial para que nos sirva a nuestro favor, para que sepa que está trabajando para un periodista, para que sepa qué es lo que necesitamos, de qué forma lo necesitamos y cómo nos puede funcionar mejor. Y en esto hemos estado trabajando en conjunto con otros colegas para saber cómo preguntarle, cómo hacer las preguntas correctas, de qué forma hay que estructurarlas, a qué herramientas hay que dirigirnos, y con esto pues generar esas dinámicas que nos sean funcionales. Muchas gracias. Gracias, Lauro. Sofía, creo Hola. que si le pueden subir un poquito, ¿se puede subir un poquito el volumen para que no escuche? No, no podemos subir el volumen, así que habla claro y fuerte. ¿Todo bien con el audio? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Muy bien. Bueno, en la literatura pues pasa otra cosa muy interesante. Bueno, gracias por hablar sobre este tema y ponerlo en la mesa para empezar. Pasan dos cosas con la literatura respecto a las prácticas. Primero está como la experimentación, y después como otro tipo de singularidad, ¿no? que voy a explicar más adelante.
Bueno, primero, pues yo me pregunto cómo estaría, por ejemplo, Isaac Asimov, Ray Bradbury y Mary Shelley como fascinados con estas herramientas tecnológicas y que escribieron, ¿no? De alguna manera ellos también. Entonces creo que por ahí la literatura es algo como es un lenguaje diferente porque va más enfocada en la creatividad y en lo que puede hacer alguien específicamente, ¿no? Con su contexto, con sus circunstancias, con todo lo que le atraviesa emocionalmente, ¿no? A un cuerpo físico. Entonces, por ahí, en ese sentido, pues quisiera hablar un poco a partir de aquí de las vanguardias artísticas y cómo en su época lo tecnológico pues fue usado de una manera pues muy interesante, ¿no? Y cómo cambió toda la literatura decimonónica y todo lo que se había hecho a partir pues, del siglo XIX, y cómo las vanguardias no solamente pues cambian, ¿no? O sea, no solamente cambian como las formas de hacer, sino que dan como otra perspectiva del mundo, ¿no? A partir de ahí, pues eso está pasando exactamente con las inteligencias artificiales y con lo tecnológico actualmente, ¿no? Quisiera leerles una cita de Raúl Quinto que habla sobre esto. Dice, queramos o no, el poeta como ciudadano se ve afectado en su vida cotidiana por la revolución hipermedia. Esta transformación influye también en su escritura, que no es sino el reflejo de lo que anida dentro y de lo que flota fuera. Dentro y fuera ya está Internet. Lo que no sucedía hace 15 años, ahora somos distintos, por lo que nuestra poesía también tiene que serlo, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Pasa con la vida, pasa con las formas de escritura. Ustedes lo pueden ver cómo se escribía anteriormente y cómo se escribe ahora. Cómo va cambiando incluso el lenguaje, ¿no? Y la forma incluso de nuestra atención, ¿no? O sea, nuestra atención es más limitada ahora porque nuestro cerebro está configurado de otra manera. Entonces pasa esto también y nos atraviesa porque pues somos quienes escribimos a partir del cuerpo. Eso por una parte. Y por otra parte, pues lo que comentaba un poco Valeria y lo que comentaba Lauro, que me parece bien interesante respecto a que, pues sí, pueden crear ciertas cosas, ciertos textos como mecanizados, ciertos textos como calcados casi, ¿no? Incluso yo me puse como a experimentar con el chat GPT-4. Le ponía así, ¿no? Escribe un poema de Borges, ¿no? Yo creo que ya, no sé si ustedes lo han hecho, pero muchos como del medio literario lo hemos hecho como experimentación y claro que te sale como este estilo, ¿no? De Borges o de Pessoa o de cualquier escritor, pero le falta como esta idea que retoma Valeria y que es el giro conceptual, ¿no? Lo simbólico. Lo que nos diferencia como de la máquina, pues es justamente eso, ¿no? Nuestro mundo simbólico es diferente. Y continúo, ¿verdad? Escuché una voz. ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Bueno, ajá. Bueno, y respecto a lo que dice Lauro, sí, bueno, respecto a lo que dice Laura, con los errores, ¿no? Estos errores que pasan, pues imagínense que escribamos sobre un pueblo, ¿no? Como escribió Juan Rulfo, pues claro que va a tener muchos errores, ¿no? Respecto a como localidades específicas, sobre todo de México. Bueno, y en ese sentido, hay cosas interesantes, cosas muy interesantes que están pasando con las inteligencias artificiales y cómo se están usando por los escritores. Yo quise como traer dos ejemplos, solamente como para darles como este giro, aparte de que nos atraviesa, ¿no? La época. Hay personas que están trabajando como Jorge Carrión, que es un escritor muy interesante de España y que justamente publica en una editorial que se llama Caja Negra, retomando este concepto de Caja Negra, y se llama Los campos electromagnéticos, teorías y prácticas de la escritura artificial. Está muy interesante porque anteriormente Jorge Carrión estaba haciendo literatura, pero él estaba imitando a las inteligencias artificiales, ¿no? Y también por una parte estaba haciendo pues crítica a todo esto, estos productos masivos, ¿no? Que se crean. De hecho, tiene un libro que se llama Contra Amazon,
y otros libros, ¿no? Así como un poco amarillistas, no sé, como sensacionalistas. Bueno, y él entonces estaba haciendo como esto en su literatura y de repente pues llega una serie de programadores, un grupo de programadores que se llama Taller Estampa y les dice que por qué no hacen una cosa en conjunto, ¿no? Una novela en conjunto. Y él accede, ¿no? Entonces lo que hace Taller Estampa es crear a partir de todos los libros que había hecho Jorge Carrión, un vocabulario y lo trasladan a un algoritmo y además con todas sus lecturas que está haciendo en el momento, ¿no? Entonces resulta algo muy interesante con este libro y de hecho Jorge Carrión se pone como un clon, Jorge Carrión Espejo, ¿no? En el libro, tal cual. También pone como autor a Taller Estampa, ChatGPT 2 y ChatGPT 3, ¿no? Y él dice que pues este libro es como es un documento que va a quedar para la historia porque es las primeras formas de inteligencia artificial, bueno, de novelas hechas con inteligencia artificial. Y bueno, surge el libro, primero dice que es como que se creó como un lenguaje surrealista, después como que ya mejorado, se creó como otro autor que se parecía más a otro autor que se llama César Aira, que es argentino, más que él, ¿no? Entonces estuvo como muy interesante cómo pasó esto, y él retoma una idea que se hizo en el surrealismo con las vanguardias de André Breton y Philippe Saupaul, y justamente se llamaba este libro Los Campos Magnéticos, ¿no? Que era estos dos jóvenes que eran menores de 25 años crean pues el surrealismo, ¿no? Con esta práctica de escritura automática hecha durante horas. Entonces, a partir de ahí él dice que el surrealismo cambia toda la el surrealismo porque retoma, ay, creo que estoy congelada, ¿verdad? Pero ahora te seguimos escuchando, ya volviste. Ay, lo siento. Estamos en un huracán acá, un ciclón, hay muchas lluvias y ojalá que se pueda como retomar la comunicación. No sé dónde me quedé, pero bueno, Menos de 10 segundos te perdimos, es muy breve lo que te desconectaste. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, esto de André Breton que les comentaba con Philippe Saupaul, pues dice que cambia como toda la literatura porque se empieza no solamente se queda en una parte de Europa, la vanguardia surrealista, sino que se expande a toda Europa y además se expande a todo el mundo, ¿no? Acá incluso pues hubo pintores que practicaban y escritores que practicaron el surrealismo, ¿no? En México, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que está haciendo Jorge Carrión en España, y también en España hay se hizo como otra experimentación que se llama Poesía Programada de Vicente Alexandre, Robot Poeta, elaborado por Carlos Geus Álvarez, y pues esto igual hizo como un corpus, hizo este autor Carlos Geus hizo como un corpus y un vocabulario acerca de Vicente Alexandre, bueno, de la poesía de Vicente Alexandre, y a partir de ahí se creó como una red neuronal para que creara poesía. Pues, ¿qué problema? Pues hay todavía las inteligencias artificiales. Ay, creo que otra vez me corté, ¿verdad? Bien, ok. Bueno, decía Carlos que la problemática es que consistió en lograr escribir un poema que tiene como, que es otra expresión artística, así lo dice él, una expresión artística y abstracta, completamente ligada a la creatividad y a la inteligencia lingüística verbal del ser humano, ¿no? Y pues el resultado pues no fue el adecuado, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, como creo que en conclusión, y retomando lo que dice Valeria, justamente esto es lo que pasa con la literatura, ¿no? O sea, podemos usarlo como una herramienta de experimentación y sí, además, nos está como afectando en la estructura bueno, no afectando, sino yo creo que enriqueciendo
un poco, un tanto, y cambiando, modificando, transformando la escritura de los artistas que estamos actualmente vivos, pero como que se le va un poco, ¿no? En esta homogeneización de la escritura, ¿no? Y pues bueno, con esto, bueno, terminaría mi participación. Espero que no se haya cortado tanto. Ahorita te volvemos a llamar, ¿no? Porque va a haber plática. A ver, muchas gracias, Sofía. Gracias, Lauro. Gracias, Valeria. Ahora pasamos a otra etapa de la conversación. Escucharon la introducción de estas tres personas que están aquí proponiéndoles un tema y estoy seguro de que se les ocurrieron un montón de ideas. Entonces ahora pregunto, ¿alguien quisiera platicarnos algo de lo que se les ocurrió? Les recuerdo, o sea, yo hice una invitación a que pensáramos en términos de evitar antropomorfizar, vamos viendo, criticando la tecnología, ¿es realmente útil? Y vemos tres posturas. Creo que las tres concuerdan en que mucho depende de lo que pasa de este lado, entonces creo que toca ahora devolver un poco. Si alguien quiere participar, ¿quién? Adelante. Les pido nada más ser un poquito breves por lo del tiempo, pero en la medida de lo posible también, no es cortón. Hola, sí se escucha, ¿verdad? Soy Sareli. Y una de las cosas que he estado pensando a lo largo de las diferentes posturas es que de momento hemos estado hablando como o defendiendo la capacidad del humano para escribir desde el punto, más bien desde las capacidades actuales que tiene la IA, ¿no? Pero pensando un poco más a futuro, digamos que sí llegue a desarrollar cierto razonamiento crítico, que quizás en algún punto sí pueda realizar las entrevistas que actualmente no puede. ¿Qué nos esperaría a nosotros, pues? Gracias, Areli. Entendí Mucha que gente... lo que pregunto o compartes es como un límite. ¿Te estás cuestionando por un límite? ¿Lo entendimos así? Claro, Sí. siento que hasta ahorita hemos estado hablando como de las limitantes que tiene la IA de manera actual, pero, o sea, aparte de la conversación es como cuestionarnos qué nos depara a nosotros como humanos frente a la IA, ¿no? Y actualmente, claro que podemos seguir escribiendo y la IA no ha desarrollado como una de las cosas que mencionaban es esta capacidad de cuestionamiento crítico y demás, ¿no? Pero ¿qué nos esperaría? Quizás no pronto, quizás no en 5 años o mucho más adelante. ¿Qué nos esperaría en caso de que se asemeje todavía más a la manera en la que pensamos? Y no como antropomorfizándolo, sino llegando a un punto todavía más cercano, vaya. Ahí hay un micrófono del otro lado de este. Muchas gracias. Se mencionaron dos cosas que se me hicieron muy interesantes. Uno era en relación a la poesía. Creo que funciona explicarlo un poco con la analogía, por ejemplo, de saudade, ¿no? O sea, esta emoción brasileña que, bueno, puedo comprenderla como una idea, como concepto, tal vez una definición, pero no logro entender esto con base en la experiencia que significa y en esa vivencia que puede ser, ¿no? Así que creo que intentar utilizar inteligencia artificial para escribir un poema es como intentar utilizar un martillo para, qué sé yo, serruchar algo, ¿verdad? Son herramientas, o sea, que pueden ser útiles y tienen su funcionalidad, pero se están utilizando para cosas equivocadas. Porque cuando tenemos que apelar justamente a esta parte vivencial de experiencia humana, que solo puedes comprender a través de emociones, por ejemplo, puedo leer un libro escrito hace mucho tiempo y darme una idea del contexto y todo, pero por más que intente, va a haber cosas en las que voy a tener esta distancia de quien sea que lo escribió, porque no tengo esta perspectiva, este contexto, esta riqueza de la vivencia. Entonces, se me hace interesante lo que sugieren en cuestión de la aplicación precisa de la herramienta, para así generar ideas, ayudar en el proceso creativo de formulación de algún tipo de trabajo de escritura, más que utilizarlo para este aspecto que ya requiere del ente humano, como tratar de explicarle un color a alguien que no lo ve, ¿verdad?
Así que sí, me resultó en particular interesante eso y pues creo que es algo que no he intentado, así que consideraría en algún momento ver si me puede ayudar a facilitarme en mi proceso de escritura. La otra cosa es, no sé si qué tanto conozcan en cuestión del tema energético, como mencionaron antes. Me pregunto si alcanzaremos un límite antes en cuestión de nuestra capacidad de programar una IA súper avanzada, o más bien ese borde con el que nos vamos a topar, en vez de un tema de programación, va a ser una cuestión ya de nuestra misma capacidad para generar la energía y todos estos procesos que requieren estas herramientas, porque son funciones que tienen un desgaste tremendo. Entonces quería saber qué opinaban de eso también. ¿Quién más? Estaría bueno tener una tercera para que sean 3 participaciones de acá y 3 participaciones de allá. A ver quién se anima. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay alguien aquí del Centro de Lenguas, seguro que algo han de pensar. No sé, alguien quiere participar. Allá atrás, miren, de la DIP, saluda, joven. Ah, ok, perfecto. La pregunta es muy sencilla. Si ven viable que en algún momento haya una inteligencia artificial local, me refiero producto del ITESO y con el acervo del ITESO, si sería conveniente y si les gustaría, y por último, si tuvieran a cargo ese proyecto, ¿qué cuidarían para hacer una inteligencia artificial itesiana pues de la mejor manera posible? Pero como es una conversación y haces una pregunta, tienes que dar una sugerencia de respuesta, una opinión. Fíjate. ¿Tú qué opinas? Yo lo veo interesante pensando en que una de las dificultades que encuentro en la inteligencia artificial muchas veces es lo alejado que puede estar de mí el acervo que esa inteligencia artificial utiliza para formular el diálogo que tengo con ella. Desde ese punto de vista lo veo interesante, un diálogo más cercano, pero no sé qué opinan ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo compartir yo? No, usted es organizadora, no viene a la conversación. No, sí, bueno, me voy para abajito. Yo hace mucho tiempo que trabajo una cosa que se llama la escritura reflexiva, no importa qué clase doy. Y empecé con eso como un complemento de las tareas. O sea, haces la tarea, pero otra cosa es tu escritura reflexiva. Y lo que a mí me gusta rescatar principalmente de la escritura reflexiva es que haya persona ahí. O sea, vas a reflexionar desde ti, desde lo que estás trabajando en la materia, no sé qué, eso a ti qué te dice. Esa es como la clave. Y empecé esto porque pues hace muchos años descubrí que muchas veces los procesos de aprendizaje están carentes de persona. Es como una transacción con el saber. Y yo decía, pues no hay aprendizaje sin persona, y si no pasa por ti, está bien difícil, ¿no? Y entonces por eso empecé con ese ejercicio. Y ya tengo unos 5 años, creo, o no sé, porque la pandemia me revuelve los calendarios, que la clase que doy está en el Departamento de Formación Humana. Entonces hay una dimensión ética también, que hay que trabajar y acompañar a los estudiantes para que desarrollen su capacidad de postura moral. Pues tampoco hay postura moral sin persona, ¿no? Entonces más relevante se vuelve este ejercicio añadido a sus tareas de la escritura reflexiva. Y elijo escritura y no que lo hagan a través de un video, por ejemplo, aunque cuando empecé hace 24 años no teníamos estas tecnologías, porque la escritura ralentiza y nos permite detenernos para poder escribir. Y ahí sí no me importa si está mal escrito en términos de redacción o de ortografía, etcétera, lo que me importa es que haya persona. Y ahora, de este último semestre me voy encontrando, o sea, de tantos años, llevo 24 años leyendo escrituras reflexivas y conociendo a mis estudiantes a través de lo que van dejando, de la huella que van dejando, no todos, pero de la huella que van dejando los que sí le entran en serio a ese ejercicio. Y ahora empiezo a encontrarme voces sordas, o sea, yo esto lo escribieron con una IA porque yo no los estoy sintiendo. Y eso me parece por eso que la escritura es súper importante, ¿no? En ese sentido pues la inteligencia artificial nunca va a suplantar la persona que dejas cuando escribes en serio de lo que sea. Gracias. Gracias. Muy breve, muy bien. Aquí. No, eran 3 nada más. ¿Quién? Bueno, ella sí. Tú no.
Tiene que ver muchísimo con lo que ella acaba de hacer. Mi visión o mi percepción viene como maestra y soy maestra de inglés y os veo también lo mismo. Yo creo que si no todos los maestros vemos que usan mucho la inteligencia artificial para pretender que lo escribieron. No estoy en contra de que se use la herramienta como herramienta para obtener información como una lluvia de ideas, pero no del proceso de escritura. Yo lo veo de esta manera. Creo que el temor del error, el temor de la frustración, hay cierta como vergüenza al equivocarse. Queremos ser perfectos a la primera y se nos olvida que todo lo que aprendemos es a través de prueba y error y por supuesto detenernos a observar dónde nos equivocamos y volverlo a intentar pues con más conocimiento y con otra manera de lograrlo. Entonces, si yo quiero escribir algo o quiero mejorar mi escritura, ¿cómo puedo pretender mejorar si estoy permitiendo que una máquina lo practique por mí? ¿Y por qué evitar la frustración? ¿Por qué evitar el proceso, que es un proceso que requiere de tiempo? ¿Y por qué hacerlo esto? Entonces, el pensamiento crítico requiere de todo este proceso. Creo que como maestros necesitamos promover esto, pero también ustedes como alumnos estar conscientes de que va a haber frustración, nos vamos a equivocar, nos vamos a sentir torpes, no nos va a gustar lo que creamos, pero es un proceso. Y por otra parte, también estaba pensando que nuestra manera de comunicarnos es nuestra identidad, así como nos vestimos, es una proyección de lo que somos, la manera de cómo nos comunicamos verbalmente o por escrito proyecta lo que soy yo, mi identidad. ¿Por qué quiero yo perder mi identidad? ¿Por qué yo quiero dejar de ser yo o de expresar lo que realmente pienso yo? O sea, cómo una idea yo lo puedo expresar de una manera hoy, en un año la puedo expresar de otra manera de acuerdo a mi experiencia, pero mi invitación es no permitir que nosotros perdamos nuestra propia identidad, de no permitir de querer expresar nuestras propias ideas a nuestra manera. Eso es todo. Tú no. ¿Alguien más? En buena onda. Es mi compañero, por eso lo cotorreo. No, a ver, o sea, yo también estoy de acuerdo con mucho de lo que dicen, pero a ver, yo soy estudiante, yo estoy como en este proceso en el que yo aprendí como una educación tradicional a partir de la escritura, de aprender ortografía y demás, pero también estuve en el proceso donde aprendí a automatizar pues mi conocimiento, mi enseñanza, ¿no? Y creo que también es algo importante ver en las nuevas generaciones porque pues muchos aprenden a partir de la inteligencia artificial. O sea, antes yo buscaba en libros, preguntaba a mis profesores, preguntaba a mis compañeros, ¿no? Pero ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, mi hermano que está ahorita en secundaria, pues no tiene cuadernos, o sea, él nada más tiene una tableta y con eso pues aprende. Yo pues llevaba mi mochilota con mis libros y los adornaba y todo, ¿no? Y pues la neta era muy lindo, pero ahorita ya no se hace, ¿no? Y es distinto. Entonces, pues claro, yo entiendo toda esta parte que es importante como el proceso de aprender y sobre todo el tema del lenguaje, de la identidad, creo que es sumamente importante, pero también tenemos que ser conscientes que el contexto que viven las nuevas generaciones pues es diferente y también la forma de aprender para ellos es a partir de inteligencias artificiales. Creo yo que a lo mejor las inteligencias artificiales tendrían que ser una herramienta
un vínculo a partir de la propia experiencia, ¿no? Porque eso creo que es una limitante, ¿no? Antes hacíamos mucho trabajo de campo, ahora nada más le pregunto a la inteligencia artificial y, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué se vive en tal lugar, no? Creo que a lo mejor, como por ejemplo el ITESO, que tiene este tema de los PAPs, pues podría ser una herramienta pues, formativa para estudiantes de nuevas generaciones, ¿no? Que van creciendo porque pues no les ha tocado, ¿no? O sea, a mí me tocó porque estuve en este proceso, pero a las nuevas generaciones no les va a tocar. Y muy probablemente no les toque lo que están aprendiendo ahorita, ¿no? Entonces es distinto. Gracias. Vamos bien en tiempo. Creo que dijiste que a las 12:30 las papitas allá arriba, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Pues a lo mejor más. Pero porque hay muy buenas cosas aquí platicadas y falta el regreso y falta lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué onda? Bueno, muy bien. A ver, antes de pasar con los ponentes voy a recuperar 2, 3 cositas de lo que escuché que creo que podemos conectar varias. Fíjense que para mí las metáforas son horribles cuando se emplean mal y cuando hablamos de la nube pareciera como que es algo etéreo que está arriba y que no pesa, pero la nube no es una nube, es un pilar así en el centro de la Tierra, pesadísimo, que consume energía, recursos y está haciendo una caverna para abajo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo no diría que es inteligencia, es inteligentoide. O sea, ¿saben? La terminación oide es aspecto de. O sea, yo puedo tener una inteligentoide que parece que es inteligencia. Y lo que aquí nos dijeron nuestros ponentes es que parece que es inteligencia, pero siempre tiene que estar supervisado. Es inteligentoide porque genera salidas que nos parecen inteligentes, pero que tenemos que ir a ver. Entonces, bueno, ahí conecto con la escritura académica. Y te hago una pregunta y lo conecto sobre todo con la creación artística. ¿Qué pasa con la parálisis creativa? Cuando todos tenemos parálisis creativa, ¿no? A todos, los escritores, me imagino que Sofía la ha tenido y todo el mundo, ante la página en blanco es una bronca. Pero ¿qué pasa cuando las palabras que te ponen a ti, o sea, ese primer proceso de ideación que antes era caótico, en un mundo caótico traemos de la incertidumbre pasamos al orden con nuestras capacidades humanas? Y esa primera idea viene de lo que soñaste, de lo que te pasó en el camión, de lo que te dijo tu novio, de bla. Es un primer proceso, pero ¿qué pasa con ese primer proceso de ideación? Se lo das a algo que es una acumulación de técnicas que saca extractos de la cultura y que las ordena y las organiza para ti. O sea, ¿dónde está el proceso creativo? ¿Vas a adaptar lo que te dio o vas a decirle que adapte lo que se te imaginó? ¿O dónde está en el proceso y para qué la vas a usar? ¿Sí? Puede ser inspiración, pero aguas. Segunda parte y la conecto con esto que acabo de decir. Un algoritmo, si lo pensamos desde una forma antropológica, es una trampa. No en un mal sentido. Las trampas son artefactos culturales que existen desde hace miles de años y nos ayudaban a atrapar los animales para cazarlos, para comer, nos ayudaban a hacer un montón de cosas y adentro de una trampa hay un significado cultural que nos permite hacer cosas. Cuando pensamos en un algoritmo como una trampa es porque hay algoritmos que ahora están pasando a una forma de atrapar usuarios y de crear usuarios y lo conecto ahora con el periodismo. O sea, cuando yo hablo de la creación periodística y digo, bueno, voy a simplificar el lenguaje para que la mayor cantidad de gente pueda entender esto, estoy recurriendo a una trampa que está pensada para generar usuarios, para bien o para mal. No estoy criticando, estoy pensándolo. Cuando tú vas a leer un artículo de Infobae o de algún otro medio digital o de los que te encuentras en tu teléfono y te dice las 5 mejores ciudades de México según la inteligencia artificial, ya te metes, lo primero que viene es una verborrea, no sé si les ha pasado. La inteligencia artificial es un invento que vino para quedarse, bla, 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 y al último están las 5 ciudades que tú querías ver y vas hasta abajo en el scroll. ¿Saben por qué pasa eso? Porque mientras más te enganche, más tiempo estás en la página y más puedo demostrar que te estás interesando en mi contenido. Si te lo pongo al principio no me sirve, necesito que te enganches. Spotify, Netflix y todas las demás streamings empezaron con este modelo de creación de usuarios que consumen, pero no que se forman o no que leen. No lectores críticos, gente que está ahí, porque ese es el primer paso. Si no los tengo, no les llego. Y entiendo el punto, hay que tenerlos para poderles llegar. Y ahí está la calidad. Y tercer, creo que es el último que pongo aquí, los límites, el error. Los sistemas automáticos, por definición, no pueden construir a partir del error, crean excepciones, administran parecido el error. Pero el error es divino y equivocarse es necesario.
¿Dónde están los límites del uso? No lo sabemos, no lo sé. Ahora, última parte del pensamiento tradicional. Eso es lo que estamos viendo en Occidente. O sea, eso que decimos de la educación tradicional y que de los jóvenes, estas generaciones ya no son las, permítanme. En China, la manera en que se están empleando las inteligencias artificiales tiene otro sentido. Estamos en un modelo económico que está aprendiendo del streaming y de las paqueterías como Office en algún momento, y que es un híbrido porque hay que cobrarlo. La inteligencia artificial se tiene que cobrar porque si no, no es rentable, ¿sí? Pero está en un modelo capitalista, ¿de acuerdo? Y de los proyectos, rápido, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un voluntario que nos ayudó con un proyecto de IA que está haciéndole preguntas a las correspondencias de los jesuitas. En eso estamos y seguirá participando con nosotros. Hay otros más aquí, desarrollos locales. Sí se puede, ¿para qué lo quieres? Bueno, regreso con ustedes, ayúdenos a darnos sus posturas. Sofía, ¿qué pasa con la parálisis creativa, con la desautomatización de Víctor Shklovsky? ¿Sirve la literatura para desautomatizar nuestras percepciones o la producimos con lo automático? Valeria, ¿qué pasa con esta creación? Y Lauro, o sea, ¿usuarios o lectores? ¿Quién empieza? Sofía, échale. Me gustaría. Bueno, primero yo quisiera preguntarles para qué escribimos, ¿no? O sea, que nos planteáramos para qué estamos escribiendo, ¿no? ¿Por qué estamos escribiendo? ¿Qué nos interesa la escritura, no? En el sentido de la literatura, pues lo que nos interesa es cómo se va a decir el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la forma del mensaje? Podemos estar hablando del mismo tema durante siglos, la muerte, por ejemplo, ¿no? El amor. Pero siempre lo estamos diciendo de forma distinta, y como dices tú, Alfredo, a mí me gustaría leerles, yo traigo dos citas ya, ¿no? Nada más como para terminar y amarrar esta participación. La primera tiene que ver con lo que decías respecto a todo el bagaje que traemos, ¿no? Y que también lo mencionó un poco Valeria y Lauro. Dice, escribir supone tomarse muchas molestias, elaborar notas, leer, documentarse, abocetar líneas de tiempo narrativo, pergeñar los personajes en fichas con sus ideas, manías y características, diseñar posibles líneas argumentales, montar la trama novelesca, preguntarse continuamente a través de la técnica del ¿y si? ¿Y si quito esta parte? ¿Y si este personaje se vuelve zombie? ¿Y si el alcalde fuera transexual? ¿Y si el mar tuviera color negro? ¿Y si alguien se vuelve loco leyendo libros y sale al mundo a caballo? Esa entrega de estar uno disponible durante años para una novela sin saber siquiera si va a publicarse o no, solo es posible si se carece de una visión instrumental y economicista de la escritura. Es una atención constante y obsesiva, pero que no se garantiza alimento ni sostén, en un tiempo donde cada movimiento parece precisar de una inmediata conversión en dinero. Por tanto, es necesario poseer un temple especial para considerarse novelista, ensayista o poeta. Pone en escena a una persona que desprecia el tiempo. En la era de la máxima angustia por la rentabilidad cronológica, quien escribe es alguien a quien no le importa perderse meses o años de su vida a cambio de la mera escritura, que renuncia a su ocio por el oficio literario. Esto lo dice Vicente Luis Mora, y me parece pues que justamente tiene otra lógica, ¿no? La literatura tiene nuestra noción de la escritura es tomarse justamente el tiempo que dice Alfredo, estar en calma para poder escribir, ¿no? Para poder tener una idea, para saber que esa idea, cómo la vamos a expresar, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, yo les diría como tallerista también de escritura creativa, que se pregunten, ¿y si qué pasaría? ¿Y si, no? Como lo menciona esta cita, ¿y si tal cosa? Para tener una idea en el sentido de la creatividad, ¿no? Y de los textos creativos, pero creo que también puede funcionar en la academia, ¿no? Con ciertos temas. Bueno, eso por una parte, y por otra parte me gustaría muchísimo, compartirles una cita de Manuel Iris antes de que se termine el tiempo, que es un poeta yucateco, y que me parece que eso es lo que esencialmente nos diferencia de la máquina, ¿no? Dice, probablemente las inteligencias artificiales serán parte del repertorio técnico de los artistas futuros, una herramienta, pero no harán poemas porque no necesitarán, como nosotros, escribir poemas para articular sus dudas, sus silencios. Hay que poder morir para necesitar escribir un poema. Hay que poder soñar, extrañar algo para perseguir el ritmo en el que puede perpetuarse una imagen.
la poesía seguirá estando ahí para quien la necesite y pueda reconocerla, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que no tienen las máquinas, ¿no? Perdón, la mortalidad pues, de nosotros y la conciencia de la mortalidad también. Bueno, muchas gracias por la escucha. Gracias, Sofía. ¿Lauro? Sí. Yo creo que una de las grandes virtudes que tenemos como humanos y que principalmente como periodistas somos conscientes de ellos son los límites que tenemos, límites éticos, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una regla muy clara al escribir cualquier texto. Como nosotros no escribimos ficción, nosotros describimos la realidad. Todo lo que publicamos, todo lo que redactamos tiene que estar completamente verificado. Y ahí es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le da igual si es algo real o si es algo inventado. Y se los comento en este contexto. Yo estoy haciendo un reportaje sobre personas desaparecidas y he estado haciendo algunos ejercicios con la inteligencia artificial precisamente enfocados en cómo redactaría ese tipo de trabajos. Y como lo mencionas, le da igual la veracidad, le da igual la calidad con tal de atraer usuarios. Entonces redacta un texto muy bonito, muy sentimental y demás, pero inventa emociones, inventa sentimientos, inventa escenas, situaciones que no pasaron, las coloca en el texto. Entonces son situaciones que nosotros no podemos hacer y es ahí los límites que debemos tener. Si bien la utilizamos como una especie de asistente para mejorar nuestra redacción, para mejorar nuestro posicionamiento en Internet, como lo comentaba desde la primera participación, no vamos a sacrificar la calidad por tener o por multiplicar el número de usuarios que nosotros vamos a tener. Y la inteligencia artificial, pues eso no le importa. La inteligencia artificial lo que le importa pues es que el texto sea atractivo para quien sea que lo vaya a encontrar, por ejemplo, en Internet, que fue el ejercicio que hicimos. Y esas son situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que nosotros estamos tomando en cuenta, por lo cual no implementamos la inteligencia artificial como una herramienta para la redacción como tal, sino como una asistente. También en este mismo sentido, pues noto algunas situaciones que como medios de comunicación nos hacen falta todavía, precisamente para establecer esos límites, que nosotros podamos definir hasta qué punto podemos utilizar la inteligencia artificial, de qué forma podemos utilizarla, de qué manera no sería ético utilizarla y que eso esté por escrito y que también el usuario, quien lo vaya a leer, lo sepa. Por ejemplo, es importante que nosotros mencionemos al lector de qué manera utilizamos la inteligencia artificial si es que la utilizamos para elaborar ese trabajo, que el lector, que haya completa transparencia para que el lector sepa si ese texto en realidad es de nosotros o si en realidad lo hizo una inteligencia artificial, ya sea de manera parcial o de manera total. Ese tipo de situaciones, como existen los manuales de estilo de periodismo, también deberían estar incluidos en ese manual de estilo o en el código de ética de cada medio de comunicación. En cuanto a la situación de si en algún momento yo creo que la inteligencia artificial va a llegar a tener el nivel de pues, pensamiento crítico que tenemos nosotros para poder generar un reportaje, por ejemplo, generar una noticia como lo hacemos los periodistas, yo creo que todavía no, que no, si se va a lograr eso en algún momento está muy lejano, porque volvemos a lo mismo, nosotros hacemos pues nuestro trabajo basado en las labores de campo que realizamos y también, como lo comentábamos, en las pláticas que tenemos con las personas, con los vecinos, con quienes nos encontramos en el camión, con los académicos, con investigadores. Y la inteligencia artificial no platica con ellos. Por ejemplo, nosotros ¿cómo definimos nuestra agenda? Definimos nuestra agenda en el sentido de la información que nosotros consideramos, que nosotros creemos que le va a ser útil a la población, que es algo que ellos necesitan porque nos lo están pidiendo, porque hablan con nosotros de esa problemática, de esa necesidad, y la inteligencia artificial lo haría, me imagino, de esta manera, pensando en el tema del algoritmo, en ver qué es lo que más está leyendo la gente en Internet,
en ver qué es lo que más están buscando en las redes sociales, en tener una perspectiva cuantitativa para definir, por ejemplo, la agenda informativa, cuando nosotros también tomamos en cuenta el tema cualitativo de qué es lo que pues se requiere conforme al contexto que nos rodea. Entonces creo que esas son algunas de las situaciones que harían complicado que la inteligencia artificial en el corto o mediano plazo, incluso tal vez en el largo plazo, pueda llegar, por ejemplo, a suplantar a un periodista. Gracias, Lauro. Valeria, y una precisión antes. Percibo, y en varias conversaciones y ahorita también, que pareciera haber un conflicto generacional entre quién usa la IA y no. Porque de repente he visto posturas de adoptemos la IA, hagámoslo, y quién no. Pero yo creo que más allá de un conflicto generacional de las edades en las que se está usando, tiene que ver con los estilos y con los propósitos. Entonces quizá nos podrías ayudar también a cerrar ya esta plática pensando en… esto va más allá de si estamos jóvenes… aquí nadie es accionista de OpenAI, ¿o sí? No, no tenemos accionistas de OpenAI. La ganancia de esto en términos educativos, y creo que esa es te lo dije al principio de la plática del cierre que podemos formular, en lo educativo. Estamos perdiendo posibilidades para la escritura, no tenemos que combinarlas, pero más allá del conflicto generacional, ¿dónde están los puntos que tú ves que podamos conectar con eliminar esta resistencia a la escritura? Te lo dije aquí que te iba a preguntar. Yo celebro hasta cierto punto la muerte del ensayo académico mal pensado. Qué bueno que ya no hay ensayos, porque el ensayitis nos tenía hasta acá a todos. Entonces te dejo esta pregunta para el final. Vale, pues arrancando por el tema generacional, mi experiencia me ha mostrado que no necesariamente está ese sesgo, ¿sabes? Porque precisamente ha sido con mis estudiantes, que la mayoría son de primer ingreso, cuando a veces me siento con ellos y bueno, si quieres abre Perplexity y se quedan así. Bueno, el chat. ¿Cuál usas? No, maestra, no. O sea, y creo que a veces, o puede ser por desconocimiento, pero también por el mismo clima que puede haber, que académicamente eso está mal utilizado y bueno, eso da para otra discusión. Pero no necesariamente los estudiantes con los que me he topado y las estudiantes con las que me he topado, por estar más relacionadas con lo que mencionaban allá, con el tema tal vez de herramientas digitales, etcétera, ya están más próximas a estas herramientas, y por otro lado también veo un temor a utilizarlo en el ámbito académico. También con el grupo de tutoras que acompañan el programa de escritura, ¿no? Entonces las tutoras al principio también como, pero es que si yo aprendí a escribir así, como decía también el compañero, si yo aprendí a escribir sin eso, pues los demás estudiantes también deberían aprender a escribir así. Y es como, ¿y por qué no? O sea, antes mucha gente lavaba a mano y pues ahora hay lavadoras, ¿por qué no? Sí, como ¿por qué no podemos hacerlo de otra manera? Y la discusión creo que no ha estado marcada por lo generacional, pero pues ahí estoy hablándote puntualmente solo por mi experiencia. Y frente a este tema de, bueno, ¿y cómo cerramos el asunto de, bueno, ya dijimos que sí es una herramienta y que es útil, bla, 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 bla? Volvería a la pregunta que hizo Sofía de, ¿y para qué escribimos? Y en el contexto académico la escritura tiene un uso puntual que lo tratamos como un poco romper con el prejuicio tanto con otros profes como con los mismos estudiantes, y es, no escribimos para aprendernos normas de ortografía y no escribimos para aprendernos unas normas de escritura estándar, sino escribimos para desarrollar el pensamiento, porque a través de la escritura académica puntualmente pues se desarrollan hay unos procesos de pensamiento complejos que los podemos expresar a través de la escritura. Entonces también, si logramos comprender que no estás escribiendo para producir el ensayo, y acá yo también te digo, el producto final del curso es un ensayo, es un texto argumentativo, seguimos ahí en la lucha, pero siempre les he dicho a mis estudiantes, yo acabé la universidad y yo al principio decía, y yo aprendí a hacer ensayos, y yo hacía muchos ensayos y me gradué, y sé hacer ensayos, pero en ningún trabajo me han pedido, Valeria, haga un ensayo, ¿cierto? Pero
el clic fue, es que lo que aprendí haciendo un ensayo es a proponer una postura crítica frente a algo, a elaborar un argumento frente a algo, a buscar una fuente confiable para defender ese argumento, y creo que ese es el clic que hay que lograr en el caso de la escritura académica. Si el objetivo es ese, ¿cómo me apoyo en las herramientas de inteligencia artificial? Porque si el objetivo es producir un ensayo con unas normas estándar, me sirve, ahí lo dije, sí nos reemplaza, ya, o sea, no tengo trabajo, ¿sí? Pero si el objetivo es pensar y lograr expresarlo a través de la escritura y darme cuenta que escribir es equivocarme, pero el problema es, la idea se puede reformular, la idea la puedo pensar así, si te lo cuento a ti, lo dialogamos, y eso no te lo da la herramienta. Pero para eso necesitamos pensar en esas nuevas estrategias en el aula, de pensar ese proceso de escritura, y no, trabajo final, nos vemos en 4 meses, trae tu ensayo y fin. Ok, estamos en tiempo, pero no, tranquilo, hay papitas ahí, no se van a ir. Cierro, voy cerrando, claro que sí, échale. ¿Eras tú? Entonces sí, él no. Hola, bien. Pues sí, yo coincido eso que dices de inteligentoide, pues yo más bien la llamaría la estupidez artificial, pero pues por más que se equivoque, pues el error es el principio de la vida, ¿no? La vida es lo que tiene la posibilidad de equivocarse. Entonces creo que así como Sareli nos invitaba a tener más imaginación y pensar, o sea, obviamente para pensar el futuro es importante pensar el presente, pero ir directamente a imaginar esos futuros, pues creo que también hay que voltear la pregunta y pensar qué le depara a la escritura, no tanto del lado humano de la pregunta, sino a la propia escritura. Y creo que lo que importa para la escritura es que la escritura va a seguir existiendo y va a seguir habilitándose, y que de alguna manera la escritura es algo que antecede al humano, en el sentido de la escritura como registro, ¿no? O sea, las ballenas cantando canciones que son distintas en distintos océanos, eso también, la epigenética también como forma de escritura. Entonces creo que la escritura es un fenómeno mucho más amplio que la escritura humana. Y pensando específicamente en el error, pues es bien chistoso, porque le dices a ChatGPT, oye, ¿cómo te puedo utilizar para ganar una competencia de programación? Y te contesta, no, hay que ser muy recto. Pero luego le preguntas, ¿cuántas R's tiene Strawberry? Y te dice, 2. No tiene 2. Sí, ya revisé y tiene 2. ¿De verdad? Revisa. Sí, ya revisé. Haz un programa y revísalo. Ya lo hice y ya lo revisé y son 2. Tiene 3, una aquí, aquí y aquí. Ay, perdón. Órale. Pero luego tiene otras respuestas, así, no sé, yo le decía, oye, a ver, toda esta discusión de Alan Turing y la prueba de Turing y la habitación china, porque Turing tenía esta prueba donde básicamente si la máquina por escrito te engaña y te hace pensar que hay 2 interlocutores, uno humano y una máquina, si te hace pensar que la máquina es el humano, pues pasa la prueba, ¿no? Y es, digamos, inteligente. Pero luego hay otro señor, John Searle, que le contesta a la prueba de Turing y dice, la habitación china, supongamos que estamos en una habitación con todo el tiempo del mundo y un manual increíblemente largo, pero como tenemos todo el tiempo del mundo, para procesar símbolos del chino. Procesar esos símbolos del chino y articular una respuesta pues que tenga sentido, ¿es entender chino? ¿Sabes hablar chino solo por manipular los símbolos del chino? Y pues la respuesta es que no entiendes el chino, ¿no? Pero yo le dije a ChatGPT, ¿qué te parece esto? Y me dice, pues me parece muy reduccionista definir la inteligencia como la posibilidad de comprender las cosas. Hay otras formas que podemos utilizar para definir la inteligencia, como por ejemplo resolver problemas, ¿no? Entonces creo que una escritura que ha estado súper ausente de esta conversación, y aquí es donde entra uno, pues es la propia escritura que hace posible al ChatGPT, y es la codificación, la programación, ¿no? La programación como otro escenario más de escritura que habilita escrituras. Y entonces pensando en esos futuros, bueno, ya de por sí le puedo decir a ChatGPT, escríbeme un capítulo de Invasor Sim sobre problemas de consumo. Y, sí, los gustonios y la gente adicta a los dulces de los gustonios. El sentido crítico de Invasor Sim lo imita de una manera que yo digo, quiero ver más de estos capítulos de Invasor Sim, ¿no? Pero si se sigue entrenando y se sigue entrenando, o sea, ya de por sí, aunque no pueda contar las R's bien, en otros casos resuelve problemas que yo como profesor de algoritmia no puedo resolver. Entonces,
esto va a seguir avanzando. O sea, estamos en ese principio de la estupidez, pero esa estupidez va a seguir mutando y esa estupidez va a ser capaz de programarse a sí misma cada vez más, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para, si de verdad nos tomamos en serio esto de desantropomorfizar, pues respetar el estatuto ontológico de las otras formas de vida y de estupidez, más allá incluso de la inteligencia artificial o de ChatGPT o lo que sea. O sea, no sé, igual un vegano agarra mi comentario y se monta y pues que se monte, pero entonces también tomemos el estatuto ontológico del medio ambiente que está absolutamente enterrado por el uso de una consulta como la que acabo de hacer, no sé, como escríbeme un cuento donde solo tengas puras as. Y me lo escribió en un cuento, microcuento de una línea, lo hizo muy bien, le dije, es muy poco, y lo hizo fatal, ¿no? Entonces, ¿realmente vale la pena? ¿Cuándo sí vale la pena? ¿Cuál es el estatuto ontológico que hay que hacer primar? Y me parece que no necesariamente es el humano el que tiene que ser. Creo que allá atrás hay alguien que quiere participar. ¿Era tú? ¿No lo hiciste? Ah, bueno, perdón. Entonces no. Sí, me fascinó el ejemplo de la lavadora, de lavar la ropa, porque creo que explica muy bien, o al menos como yo he entendido lo que es escribir. Hay cosas que se escriben rápido, fácil, que responden un correo electrónico, que se mandar un mensaje, como lavar ropa. Yo meto mi ropa, le pongo jabón, listo. Pero hay otra ropa más delicada, más suave, que va a mano, que hay que poner un jabón más suave, que hay que tender sobre una toalla. O sea, hay un proceso de tiempo, de cuidado, y creo que así lo podría entender a la hora de escribir. Según qué escribas y el interés que le pongas a eso, va a ser el tiempo, la dedicación, la profundidad, el análisis que le vas a meter. Porque yo los escuchaba y ciertamente hay cosas muy chidas en las IAs que te resuelven, te estructuran, te organizan ideas, pero hay otras cosas que no te va a dar la IA, como la sensibilidad humana, la reflexión, el poner tus ideas y a tu persona en palabras. Entonces me gustó mucho eso de la ropa, porque creo que al final lo que yo hago y lo que hago con quienes me toca trabajar escribiendo es cuál es el texto al que le vas a poner tiempo y te vas a meter a él, y cuál es el texto que necesita cumplir ciertos requisitos y enviarse, ¿no? Entonces, así es como yo me quedo, como para una cosa y para otras no. Creo que al final entender que la escritura es un proceso de encontrarse con uno. Sobre qué cosa, lo que tú decidas, el tema ya es libre, pero es un proceso de poner tus ideas, tus pensamientos, tus emociones, las experiencias que has vivido en palabras. Palabras que todos podemos conocer, pero que cada uno va a encontrar la manera de organizar. Entonces, creo que en eso me quedo. Hay textos que sí, hay textos que no. No me voy a pelear con otras cosas, solo más bien como entenderlo como la ropa. ¿Qué prenda tengo y cómo la voy a lavar? Gracias. Allá al fondo. Aquí nos cerramos hasta las 10:30 de la noche, así que… Ha estado riquísima esta conversación. A mí no me gustó el ejemplo de la ropa. La cuestión es decir, entendería hasta cierto punto la suplantación, hasta cierto punto, porque me puedo poner muy zen y decir no, hasta lavar la ropa es otra cosa. Entendería hasta cierto punto la suplantación de la ropa por la lavadora, pero no la inteligencia con eso. Ahí sí no, o sea, creo que estamos hablando de analogía, que no son dos cosas son niveles muy radicalmente cualitativa y cuantitativamente muy diferentes. Entonces me saltó y da para pensar, pues. Yo, así rápido, del ejemplo de la lavadora, si me permiten. En la historia de la técnica pasamos por una etapa que nos llevó de sacar el trigo directo, la lavadora, la tejedora, que fue una etapa que entendimos como la mecanización. Entonces hubo un montón de máquinas que empezaron a suplantar funciones humanas.
Ned Ludd, que nunca existió, es un mito, el ludismo, o sea, el cuate nunca existió y nunca, o sea, sí hubo movimientos de destrucción de las máquinas, pero no existió la figura, le hicimos un símbolo. Y luego les platicaba que por ahí del 47, esa fue una fábrica de Ford, se empezó a hablar de la automatización porque era algo nuevo. Es que la mecanización ya no da para esto. Esto es algo nuevo, la automatización. Entonces inventaron la palabra y Norbert Wiener la odiaba, la detestaba, decía, esa palabra no existe, es un neologismo porque es automation. En inglés eso no existía, se decía automatization, ¿no? Entonces vino un cambio tecnológico hacia automatizar todo. Y eso también trajo la lavadora. O sea, claro que hubo una máquina mecánica que hacía eso y luego la automatización pues ni nos dio la lavadora y tiene programas de lavado, de cargas. La cosa aquí es que estamos entrando al parecer a una etapa en donde ya no es la automatización, sino es la predicción, podríamos llamarlo a ver si me permiten el neologismo, la predibilización del todo. ¿Sí? Entonces concuerdo con que la lavadora nos explica algunas cosas, pero ese proceso fino está en uno de los puntos nodales de nuestra cultura, que es la escritura. ¿Sí? Aquí si leen el de Irene Vallejo, no sé si lo han podido leer, El infinito en un junco, habla de las épocas, que ya lo sabemos, había una época oral y fue terrible cuando lo oral desapareció y pasó a ser la escritura. Cuando dije que celebraba la muerte del ensayo académico hasta cierto punto, es porque yo creo en los espacios de retención, yo soy aliado. Platiquemos, quien no le parezca y no haya cosas que no lo convenzan, véngase a la biblioteca y hacemos un club de discusión y de lectura, tenemos unas comunidades lectoras. Pero no porque no estemos opuestos a todo, no porque la enseñanza tradicional no podamos reemplazarla, sino porque lo que estamos viendo en los reemplazos tiende a someterse a lógicas que se producen en herramientas que no son la totalidad de la inteligencia artificial que hay. Por eso hablo de Oriente y Occidente. Hay un cambio. Estamos sujetos a empresas que están experimentando con nuestras prácticas culturales y les estamos dando la entrada. Y les estamos dando la entrada en todos lados. Entonces hay que pensar bien si lo que está pasando es consecuente con lo que queremos. ¿Sí? Ya, es mi comercial para que los geniudos vengan acá y te dejo a los que no quieren. No, pues papitas, agua fresca, creo que bollitos. Allá arriba, se sube por aquí en la esquina de allá, ahí podemos seguir conversando. Yo ya identifiqué gente con quien quiero seguir charlando. Sofía, si quieres acompañarnos, te montamos una máquina o a lo mejor no. Tú decides, te podemos poner como Sheldon Cooper en una esquinita y ya, nos dices. Muchas gracias. Muchas gracias, que se diviertan.